Este vídeo lo vamos a dedicar a una zona muy querida por todos los segorvinos, porque es donde se realiza la presentación de las reinas mayores y reina infantil de las fiestas patronales y muchos de los actos de las fiestas patronales. Es una zona de relajación, una zona que invita al paseo, conocida como el Jardín del Botánico Pau, también denominada la Glorieta. Fue construida en 1838 y se amplió en 1890 con los terrenos que hoy llevan el nombre del Botánico Pau. Consta de un templete central, pues a cuyos costados hay parte de la arquería del claustro mayor de la Cartuja de Valdecristo. Es un jardín que está dedicado a don Carlos Pau Español, un farmacéutico que dedicó gran parte de su actividad profesional a la botánica, conocido mundialmente, mantuvo correspondencia con los mayores botánicos que han habido en aquella época, históricos. Realizó su tesis doctoral sobre la familia de las ranunculáceas. Se habla pues que es un herbario que formó, consta de casi de los 100.000 pliegos. La mayor parte está en el Jardín Botánico de Madrid. Estudió flora ibérica, flora marroquí, sobre todo la costa mediterránea, estas tierras del Alto Palancia, la flora de Aragón, Huesca, la flora de Granada, hizo varias publicaciones. Y es esta zona donde, como ya he dicho anteriormente, los segorvinos pues dedican pues gran parte de fines de semana o en verano pues al paseo, a la relajación, y que ahora vamos a describir las distintas especies más importantes que hay en este espacio, para que de esta forma haya un punto más de atractivo a la hora de ir por las distintas zonas de este espacio verde. En este monográfico vamos a describir en concreto 4 de las que están presentes en este espacio de la Glorieta, y en distintos capítulos iremos describiendo las más importantes que hay en este. La primera planta que vamos a describir va a ser la Hedera helix, que es la hiedra. Deriva del latín aerere, que significa estar adosado. Es una planta trepadora perteneciente a la familia de las Areaceae. Habita en roquedos, en suelos o en troncos, tiene una preferencia por zonas húmedas. Los sacerdotes de la antigua Grecia pues ofrecían pues una corona de hiedra a los recién casados, y en la antigüedad se consideró símbolo de la fidelidad. Los sacerdotes de Baco, dios romano del vino, se coronaban incluso con una rama de hiedra. Es una planta perenne con tallo leñoso, hojas pecioladas, coriáceas, relucientes, lustrosas, con nerviaciones más claras. Las ramas estériles tienen hojas con lóbulos triangulares. Las ramas, por ejemplo, fértiles, las hojas son pues ovado-romboidales. En las flores están dispuestas en umbelas terminales. El fruto en cuanto a principios activos, pues contiene pues aponósidos y flavonoides. En cuanto a sus usos, pues las bayas, que son los frutos, son muy tóxicos, bastan con ingerir 2 o 3 para dar una intoxicación grave. Las hojas incluso pueden desencadenar reacciones alérgicas. Las hojas externamente se han utilizado pues en decocción de las hojas en compresas, baños o cataplasmas para dolores reumáticos, neuralgias. En celulitis también se han empleado estos baños o cataplasmas o compresas. Alimento a base de hiedra. Forma parte de distintos preparados que son combinaciones de plantas, pero no se debe utilizar por vía interna, porque es una planta que presenta pues una toxicidad importante. La siguiente planta que vamos a describir es el eucalipto, que es Eucalyptus globulus, que es de la familia de las mirtáceas. El eucalipto deriva del griego eucaliptos, que significa bien cerrado, se debe al opérculo que cierra el cáliz. Es un árbol originario de Australia y de Tasmania. Puede alcanzar más de 100 metros de altura. Es de crecimiento rápido y absorbe gran cantidad de agua. De hecho, se utiliza para eliminar en las zonas húmedas la humedad de las zonas pantanosas. El inconveniente pues es que acidifica el suelo, impide el crecimiento de otras plantas. El tronco es liso, con una corteza que se esfolia en láminas. Las hojas son persistentes, enteras, coriáceas, perennes, a modo de lanza. En cuanto a los usos, pues se utilizan las hojas en infusión, en inhalación, por sus efectos expectorantes, antisépticos, balsámicos, incluso como febrífugo, en afecciones bronquiales y pulmonares. El carbón vegetal, por ejemplo, que se obtiene de la madera de eucalipto, pues se ha utilizado en intoxicaciones como en diarreas, colitis. En cuanto a la ciencia esencial, pues se emplea en tisana, en una dosis de 10 gotas, pero a dosis elevadas puede originar náuseas, vómitos, depresión respiratoria.
Indicar que el eucalipto está contraindicado en embarazo, lactancia y en niños menores de 2 años. Un árbol también muy conocido es el laurel, que es el Laurus nobilis, perteneciente a la familia de las lauráceas. Es un árbol que se cultiva, pero también crece de forma espontánea en muchos países del Mediterráneo. Es un árbol de hoja perenne, con un tronco de color gris verdoso oscuro. Las hojas son de un color verde oscuro por el haz, un verde brillante, y más claro mate en el envés. Son lanceoladas y coriáceas. Las flores son dioicas, son amarillentas y se disponen en unas umbelas axilares. Los frutos son drupas, son parecidas a las olivas en la madurez, pero un poquito más pequeñas. En cuanto a los usos, pues las hojas son ricas en aceite esencial. Se han utilizado como condimento, como aperitivo, con acción carminativa, eupéptica, facilita la digestión. Se le atribuyen propiedades semenagogas, digamos que estimularía la menstruación, incluso se le atribuye propiedades ligeramente diuréticas. El aceite de laurel, por ejemplo, se prepara con hojas de laurel y aceite de oliva. Se utiliza pues externamente, por ejemplo, en fricciones como antirreumático y antiinflamatorio, por ejemplo, en lumbalgias, ciáticas. También se le atribuyen propiedades parasiticidas, incluso como remedio estomacal y sudorífico. Por último, vamos a describir un árbol también muy conocido, que es el Phoenis dactylifera. Phoenis es una palabra de origen griego. Dactylifera pues, es un epíteto latino que significa que produce dátiles. Es un árbol originario de África y de Asia occidental. Es un árbol que puede alcanzar más de 25 metros de altura, con un tronco grueso. Es un árbol dioico, la que es palmera femenina es la productora de dátiles. Las hojas están pues en la parte terminal del tronco, son pinnadas, espinosas y con un nervio central prominente. Las flores son amarillas con 3 sépalos, 3 pétalos y 6 estambres. Los frutos pues son bayas que con un aspecto de drupas y tienen un mesocarpo que es carnoso, y las semillas son subcilíndricas con un surco lateral. En cuanto a los usos, los dátiles son nutritivos, energéticos, tienen taninos, por lo que tienen un efecto astringente intestinal, se han utilizado como alimento, también se han utilizado en resfriados, como expectorante, incluso en irritaciones de garganta, en catarro. Las flores también son comestibles. En cuanto a las hojas, pues las hojas se han utilizado pues en actos religiosos, por ejemplo el Domingo de Ramos, en las procesiones. Por ejemplo, en Elche es muy típica los ramos que se hacen allí, artesanales. Se han utilizado para fabricar cabañas, canastos, abanicos, para hacer tableros aislantes. La madera, por ejemplo, se ha utilizado para postes, para vigas de chozas. Es decir, es un árbol muy conocido, se utiliza en gran cantidad de jardines, tanto particulares como públicos. Además es un aspecto bastante fácil de reconocer, sobre todo por eso es en la parte superior, con esas hojas muy grandes, y cuando están los dátiles. En el mapa que se indica a continuación se ve la distribución de las distintas especies por el mundo,